Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Como hemos estado todas estas semanas comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Y efectivamente estuvimos comentando los primeros artículos del catecismo, específicamente sobre la revelación de Dios. Recordemos que empezamos esta serie de programas hablando de la revelación de Dios desde la creación y cómo se podía alcanzar el conocimiento de Dios por la razón natural. Después hablamos un poco de cómo Dios se revela y se manifiesta al hombre, desde la creación, después específicamente en Noé, Abraham, los patriarcas, el pueblo de Israel con Moisés, después los profetas, y fuimos desarrollando junto con el catecismo cómo Dios se manifiesta a su pueblo. En el último programa hablamos un poco acerca de la revelación divina, pero ya en su plenitud con nuestro Señor Jesucristo. Y que se dice que Jesucristo, la palabra del Padre, fue una sola palabra, que el Padre pronunció una sola palabra y a partir de allí quedó en silencio. Esto básicamente lo que quiere significar es que ya Jesús, el Verbo, contiene todo lo que el Padre nos quiere decir a nosotros. Por lo tanto, no hay que esperar otra revelación. Una vez Jesucristo llegado en carne y se nos manifiesta, no hay que esperar que venga alguien más a revelarnos nada nuevo. Y de ahí partimos de que efectivamente como cristianos nosotros creemos que no habrá tal revelación. Podrán surgir personajes históricos, incluso fundadores de religiones, que puedan decir que ellos tienen un mensaje de Dios o que ellos traen la plenitud o el completo del mensaje. De hecho, después de Jesucristo han surgido personas que vienen a decir que traen la plenitud del mensaje incluso de Cristo o que traen un mensaje superior, pero sin embargo nosotros como cristianos creemos que no, que después de Jesucristo no hay posibilidad de ninguna otra revelación del Padre. Y esto es importante para nosotros los cristianos tenerlo claro. Tanto en un ambiente cristiano como no cristiano, nosotros no podemos aceptar que exista otra revelación superior a la de Jesucristo. Esto nos puede indicar claramente en la esfera práctica de que hay personas que, por ejemplo, en movimientos como la Nueva Era, hablan de Jesucristo, pero viéndolo desde una perspectiva de un maestro más dentro de un grupo de maestros. Esto es inaceptable. También vemos que hubo fundadores de otras religiones en un momento posterior y tampoco para nosotros los cristianos podemos aceptarlo como que son o traen nuevas revelaciones. Entonces, esto desde el punto de vista práctico, porque efectivamente tenemos que comprender que para nosotros Jesucristo es la plenitud y nuestra fe nos indica de que Jesucristo no es un hombre más, no es un sabio o un filósofo o un profeta. Jesucristo es Dios, Dios, Dios hecho hombre. Y lo repetí 3 veces para que hagamos énfasis. Entonces, si Dios se hace hombre, ¿quién puede hablar más o explicitar más que el mismo Dios hablándonos en lenguaje humano? De esta forma, nosotros partimos ya hablando de términos generales y cuando hablamos fundamentalmente del ambiente externo, ya sabemos que la regla es fuera de Jesucristo no hay otra revelación y no aceptamos ninguna otra revelación. Ahora, dentro del ambiente cristiano sí se dan revelaciones, pero tenemos que tener claro la diferenciación. Lo que estamos hablando en el catecismo de la Iglesia Católica o lo que comentamos aquí es lo que se llama la revelación pública, que tiene, como vimos, su fuente en la tradición y en las Sagradas Escrituras. La tradición es la enseñanza oral que se transmite
uno a través de generación en generación y parte de esa tradición queda por escrito. Y eso que quedó por escrito es lo que nosotros llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Y junto con la tradición ya dentro del ámbito cristiano, rectamente interpretada por nuestra Santa Madre Iglesia, que llamamos Magisterio de la Iglesia, que es la que enseña e interpreta correctamente tanto la tradición como las Sagradas Escrituras, tenemos la revelación divina, que generalmente llamamos nosotros la revelación pública. De ahí, después, con la muerte del último apóstol, es la revelación pública. Pero existe, y de hecho, inclusive usted que me escucha, cuando veamos la explicación, verá que Dios sigue hablando. Pero a este comunicarse con cada uno de nosotros en lo interior, en nuestra oración, se llama las revelaciones privadas, que no traen nada nuevo, pero que vienen de alguna manera a explicitar lo ya revelado. Cada uno de nosotros puede tener una revelación privada. Dios de alguna manera nos manifiesta, nos habla, nos enseña, nos guía. Si no nos fuera posible nuestra vida con Dios, si solamente nuestra oración no tuviera ese intercambio con el Creador. Sin embargo, todos sabemos que eso tiene que pasar por un proceso de discernimiento y generalmente son comunicaciones para realidades muy personales. Dentro de ese ámbito de las revelaciones privadas que se llaman de esta manera, también encontramos revelaciones privadas que se hacen o se manifiestan de manera más explícita a la población y esas de alguna manera traen mensajes a más personas, pero ninguna de ellas puede pretender ni superar ni reinterpretar la revelación pública, sino de alguna manera darle una explicación o profundización de cómo vivir de mejor manera nuestra fe. Es decir, de buenas a primeras una revelación privada no puede venir a cambiar o pretender cambiar una doctrina ya establecida o tratar de reinterpretar algo que se está discutiendo dentro de la iglesia. Esa no es la función de una relación privada. La relación privada, cuando es legítima, viene a complementar o explicitar más claramente ya algo conocido. Y de ahí, por eso es el discernimiento que hay que tener cuando se tiene revelaciones tanto a nivel personal o las que son conocidas más públicamente a través de lo que enseña el magisterio. Si contradice algo que enseña la iglesia, el catecismo, el magisterio, no viene de Dios. Ese es el primer elemento que podríamos desarrollar. Para eso vamos a ver un reportaje donde nos explica un poco mejor el padre Núñez, donde se le hace esta misma pregunta sobre las revelaciones privadas y cuál es su contexto dentro de la Iglesia Católica. Así que vamos a escuchar o ver el siguiente reportaje. ¿Podría explicar la posición de la Iglesia sobre las revelaciones privadas, mensajes de últimos tiempos y de las personas que reciben mensajes de Dios o la Virgen? Dios lo bendiga y gracias por hacer que los católicos salgamos de nuestra ignorancia. Lady Medina, Río Negro, Santander, Colombia. Muchísimas gracias, muy apropiada tu pregunta. Tenemos dos tipos de revelación, es decir, dos fuentes de revelación. Está la revelación escrita, que es la Santa Biblia, y está la revelación oral, que es la tradición de la iglesia, es decir, lo que nosotros fuimos escuchando a lo largo de los siglos a través de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles hasta nuestros tiempos. Así que existen esas dos fuentes de revelación, la revelación escrita, que fue también oral en un tiempo, pero que en algún momento de la historia se escribió y fue aprobada por la iglesia, por los obispos de la iglesia, entre el año 375 después de Cristo y el año 395 después de Cristo, cuando se formó lo que se conoce como el canon de la iglesia, o los libros inspirados por Dios, o lo que es palabra de Dios. Y también lo que queda como tradición apostólica, es decir, lo que viene a nosotros desde nuestros primeros padres en la fe, los apóstoles.
Cuando nosotros estamos hablando de revelaciones privadas, de nuevo, hay dos tipos de revelación. La revelación que ya está escrita, la revelación pública, que es todo lo que necesitamos para conocer y salvarnos, conocer a Dios y salvarnos, y lo que es el tipo de revelación privada, es decir, si yo tengo una visión de Jesús, una visión de María Santísima o algo así, esas visiones, de acuerdo con la Iglesia, no son necesarias que yo las incorpore en mi estructura de fe para yo salvarme. Es decir, todo lo que necesito es lo que está contenido en la Biblia. Hay muchas revelaciones que han sido probadas por la Iglesia, por ejemplo, la de Fátima, la de Lourdes y muchas otras más, pero lo que necesitamos así como básico para salvarnos ya está contenido aquí en la Santa Biblia y se terminó esa revelación pública que ha sido escrita con el último de los apóstoles, que es San Juan, que escribió el Apocalipsis. Así que qué bueno que el Señor se siga manifestando, qué bueno que el Señor se siga dando a conocer, pero al fin y al cabo todas las revelaciones privadas tienen que estar de acuerdo con lo que dice la Santa Biblia y con lo que dice la Santa Iglesia Católica. De esa forma, pues entonces lo que el Señor está haciendo, dando esas revelaciones, es apoyando lo que ya aquí definitivamente en este libro se encuentra y lo que enseña la Iglesia basada en este libro. Esto. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció el reportaje? Es bastante explícito. El padre Núñez nos desarrolla lo que son las revelaciones privadas y su papel dentro de nuestra fe. Ahora, para entrar ya en materia, vamos a ver si vemos el artículo 66, que esta sección del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla un poco acerca de que no habrá otras revelaciones. Nos dice el artículo 66, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponde a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Aquí hay dos partes importantes. La primera, la que acabamos de desarrollar, que nos dice que la revelación Jesucristo la llevó a su plenitud. No hay que esperar otra revelación que venga a superar, completar o superar lo que ya está revelado. Esto es importante que lo tengamos muy, muy claro. Ninguna revelación puede venir a traer información diferente, superior o que intente cambiar lo que ya está establecido. Lo otro interesante es que dice el catecismo que aunque la revelación está totalmente dada, sin embargo, hay que explicitarla. ¿Eso qué significa? Bueno, efectivamente hay que profundizarla. Si vemos la historia de la Iglesia, el conocimiento de nuestra fe que tenían nuestros primeros padres, no era el mismo conocimiento que tenía, por ejemplo, nosotros hoy día. Por ejemplo, un gran teólogo del medievo, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, no conoció el dogma de la Inmaculada Concepción o la Asunción de la Virgen María, por mencionar solo dos aspectos. Sin embargo, es uno de los teólogos más sabios e eminentes. Esto nos permite tener en claro de que San Agustín, Santo Tomás de Aquino, gente muy eminente, no alcanzó a profundizar los misterios de la fe como lo tenemos hoy en día, porque el conocimiento y profundización es progresivo. Pero ese conocimiento no significa cambio o superación, sino profundización o explicitación, el poder entender, comprender y explicar más claramente el misterio de la fe. He ahí la diferencia entre lo que es la profundización de nuestra fe y lo que podría pretender hacer otro, que es cambiarla o superarla. He ahí que queremos terminar este segmento con esa conclusión muy clara. Las revelaciones públicas es nuestro Señor Jesucristo lo que nos enseñó y estableció, que no puede ser cambiado, superado, sino que ya está totalmente dado.
sin embargo requiere una mayor explicitación, explicación o profundización que se hace a través de los siglos. Hay revelaciones que son llamadas privadas, que no vienen ni a superar ni a cambiar la revelación que ya vimos pública, sino que vienen de alguna manera a ayudarnos a vivirla mejor, a comprenderla y vivirla con mayor intensidad, hacer recomendaciones ya conocidas, pero de alguna manera las refuerza. Esas revelaciones pueden ser muy particulares, como la que podíamos recibir nosotros en nuestra oración, o aquellas más conocidas que son, por decirlo así, más difundidas, y de ellas mencionaremos algunas otras para que entremos en conocimiento. Estas mismas revelaciones no pueden venir a cambiar ni pretender superar la revelación ya de nuestro Señor Jesucristo, que no puede ser superada. Con esta conclusión, vámonos a una pausa y después continuamos con el programa. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema: no habrá otras revelaciones. Como hemos visto hasta ahora, está la revelación pública que nos dio nuestro Señor Jesucristo y están revelaciones privadas. Y de esta manera hay que ir desarrollando ese concepto de revelaciones privadas. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos va a ayudar a ver otro aspecto de lo que estamos desarrollando hoy día sobre que no habrá otras revelaciones. Padre, estoy muy asustada. Andan pululando por internet profecías y mensajes de muchos videntes que no han sido aprobados por la Iglesia. Esto no solo confunde, sino que hace que uno se sienta con una fe desesperada. ¿Podrían hablar de este tema y aclarar que el alarmismo no es el mejor camino de salvación? Olga, de Colombia. Olga, ¿y para qué le haces caso, hermana? ¿Para qué le haces caso? Si tú bien sabes que esas cosas que tú estás viendo por la internet no están aprobadas por la Iglesia, entonces ¿para qué le prestas atención? ¿Para qué le prestas atención? ¿Para ofuscarte? ¿Para alarmarte? ¿Para fastidiarte? ¿Para molestarte? ¿Y qué ganas con eso? Claro que creemos que Dios es un Dios justo, pero Dios es un Dios misericordioso. Y la Iglesia enseña precisamente eso. Entonces, si vamos a estar escuchando todos esos falsos profetas que nos hablan de catástrofes y nos hablan de enfermedades y nos hablan de castigos horribles y nos hablan de todas esas cosas, pues entonces realmente si no le ponemos atención a lo que nos dice la Santa Iglesia Católica, pues vamos a estar en un desequilibrio emocional terrible. Entonces, Olga, en el nombre del Señor Jesús, ¿qué hacer? Pues escuchar lo que nos dice la madre y maestra que es la Iglesia Católica. Y todo lo que nos dice la Iglesia Católica es lo que al fin y al cabo Dios Jesucristo quiere que conozcamos. Dice el Señor Jesús que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículos 23 en adelante, dice: se presentarán falsos profetas. Olga, se presentarán falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar. ¿Cuánta gente no dice: sígueme a mí porque yo tengo la verdad, sígueme a mí porque si me sigues a mí tú te vas a salvar? Y el Señor Jesús dice: tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Jesús establece una sola iglesia. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y dice el Señor Jesús: harán prodigios capaces de engañar, y si fuera posible, aún a los elegidos de Dios los van a engañar. Olga, ten mucho cuidado porque aún a las personas más fuertes pueden caer si no son capaces de poner su mirada en Cristo Jesús y en la iglesia que Jesús establece para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y dice, termina el Señor Jesús diciendo: miren
que yo se los he advertido de antemano. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció el reportaje? Quería solamente destacar dos aspectos antes de leer el siguiente numeral del catecismo. Están los dos extremos. Frente a lo que llamamos la revelación privada, tenemos las personas que son muy dados a buscarlas. Hay una avidez de estar al tanto como si se tratara de la última noticia. ¿Dónde está el último hecho extraordinario? ¿Dónde está la última revelación? ¿Cuál es lo que nos va a llamar la atención o nos impresiona? ¿Cuál es el último profeta? Hay un grado de credulidad y podemos llevar a que las personas estén buscando más lo espectacular, lo que me llama la atención o incluso lo que me agrada escuchar. De esta manera podemos ver que antiguamente se pasaban por volantes, papeles o de boca en boca, donde la gente iba a ver el supuesto vidente, la persona que había recibido alguna revelación particular y incluso multitudes iban a verlos y resultaban ser falsos profetas o visiones falsas o que no estaban llevadas por Dios. Sin embargo, esta credulidad ahora se ha acrecentado con los medios de comunicación, sobre todo con la internet. La gente difunde lo que le parece, como le parece, y hay gente que está tan ávida que lee cualquier cosa y se lo cree. Como decía muy bien el padre, decía, ¿por qué sigues leyendo eso si sabes que no está aprobada por la iglesia? Solo guíate por lo que la iglesia ya estableció o lo que la iglesia ya definitivamente ya ha dicho, esto viene de Dios. Así que ese es un extremo. ¿El otro extremo cuál es? El extremo de las personas demasiado horizontales. Dice, bueno, sí, yo creo en la revelación divina y yo creo que Dios se manifestó y se reveló la Biblia en la iglesia, pero de ahí es más nada. Soy demasiado escéptico y no me parece, ni creo, ni me importa, ni me interesa nada de eso de revelaciones privadas. Entonces, ahí vemos también una cerrazón intelectualista y falto de fe, porque es decir, ya Dios se quedó mudo, Dios no habla, Dios no se manifiesta, y eso no es lo que la iglesia ha dicho ni enseña. Por lo tanto, estas personas que simplemente, incluso puedo decir que hasta se burlan de las revelaciones privadas o de las personas y con mucho orgullo y golpe en el pecho dice, esto no necesito para mi salvación. Sin embargo, esa actitud no es más que revela una imprudencia y revela más que todo vanidad intelectual. Una vanagloria falsa porque efectivamente la iglesia sí las acepta y si la iglesia las acepta y las muestra para el pueblo, no es para algunos nada más y otros, como que si las revelaciones privadas se tratara de algo para el populacho, para la gente poco intelectual y acá nosotros los intelectuales no tenemos nada que ver con ella. Eso no es más que, digo, repito, un acto bochornoso de vanidad intelectual. Lo que tenemos que hacer es efectivamente, cuando la iglesia lo aprueba, tener respeto, veneración por aquello que la iglesia ha definido como que es bueno para la gente, que ahí se manifestó Dios y que lo que dice no contradice nada de la fe. Y como yo le decía a alguien, me decía, bueno, ¿de qué me sirve a mí estas revelaciones si ya yo tengo la revelación pública? Yo mismo diría yo, ¿de qué le sirve leer libros que no son bíblicos? ¿De qué le sirve leer libros que hablan de la fe, pero los que lo escriben no son profetas ni santos? ¿De qué le sirve escuchar la predicación de alguien, sacerdote o predicador? ¿De qué le sirven tantas cosas? Claro que nos sirven, porque aunque no son revelación pública ni son magisterio, nos ayudan y alimentan nuestra fe, como este programa o cualquier otro programa de comentarios, un libro bien escrito, todo eso, una predicación, son medios que nos ayudan a acrecentar la fe y no son específicamente magisterio ni revelación pública, son comentarios, explicitaciones sobre esa revelación. Asimismo, la revelación privada, cuando es aprobada por la iglesia, cumple ese papel de ayudarnos a vivir nuestra fe de manera más profunda. Si a usted no le gusta, no le agrada, no le sigue, por lo menos téngale respeto y también téngale respeto a aquellos que sí les agrada, la siguen y ven en ella un refugio para vivir mejor su fe. Vamos a proceder a leer
el artículo 67 que nos habla precisamente de esta realidad de las revelaciones privadas. Dice el numeral 67 del Catecismo de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Efectivamente, aquí el Catecismo nos dice claramente lo que hemos dicho, pero una vez aprobada por la Iglesia, definitivamente es un medio para vivir mejor nuestra fe. Y el decir, yo necesito esa ayuda, es peligroso. Podemos estar hablando de presunción. Así que tengamos respeto, consideración para una revelación cuando es aprobada por la Iglesia. Que vamos en el siguiente reportaje, que quiero pedirle al señor director que nos ponga, vamos a desarrollar otro aspecto interesante de esto que hablamos de las revelaciones privadas y qué papel juegan dentro de nuestro camino de fe. Hola padre, ¿qué opinión tiene acerca de las apariciones de la Virgen de Garabandal en 1961? ¿Y por qué razón la Iglesia como institución no las ha aprobado todavía? ¿Cuál es su recomendación y opinión acerca de estas apariciones? Gracias, Freddy. Freddy, estás hablando de San Sebastián de Garabandal en el norte de España. Realmente comienzan estas supuestas apariciones en 1961. Y lo primero que ven es un ángel, 4 niñas, y después comienzan las apariciones supuestas de la Virgen, especialmente a una vidente llamada Conchita. Y ha habido pues un sinnúmero de experiencias de tipo religioso en este lugar, muchísimas conversiones, muchísimas personas que han experimentado presencia de Dios en un sinnúmero de formas y cosas realmente bien impresionantes. El Papa Pablo VI tuvo una audiencia, o le dio una audiencia, mejor dicho, a Conchita, y la bendijo y le dijo, el Papa te bendice y con el Papa te bendice la Iglesia. También su santidad, Juan Pablo II, parecía estar como que inclinado a aceptar lo que se decía de Garabandal y de las visiones y las apariciones supuestas en Garabandal. El problema es el obispo, y digo yo problema en el sentido que el obispo no ha dado el visto bueno. Y ahí es donde está la situación. Fíjense cómo es la estructura de la Iglesia Católica. Aún el Papa, o en este caso 2 posibles papas, que están abiertos a las posibles apariciones de nuestra Santísima Madre María en Garabandal, si el obispo local no da el visto bueno porque todavía no está completamente seguro de que esas cosas que están pasando vienen de Dios o es voluntad de Dios, el Papa pues respeta la opinión del obispo local. Al fin y al cabo, respeta la opinión del pastor local. Y en este caso, pues el pastor local, que es el obispo, no ha dado autorización para que haya culto público, es decir, para que se celebre, por ejemplo, la Santa Eucaristía en campo abierto. Lo que sí el obispo ha dado es el permiso para que se celebre la Santa Misa en la parroquia, en la iglesia parroquial, siempre y cuando se tenga también el permiso del párroco. Entonces, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Cómo hay respeto a la autoridad, y en este caso especialmente a la autoridad local. Vamos a seguir rezando y que se haga la voluntad de Dios. Si realmente lo que está sucediendo en San Sebastián de Garabandal es de Dios, pues entonces que algún día la iglesia pues dé permiso para que haya culto público. Esta otra dice incógnita y pregunta si la inseminación artificial es pecado o no, y definitivamente pues es pecado. Ella está diciendo que hay una persona que quiere hacerse inseminación artificial. De nuevo, hemos dicho anteriormente en otros programas, los hijos no son derecho de nadie, son un regalo de Dios. Decirle a esa persona que lo que va a hacer no está de acuerdo a la voluntad de Dios es un pecado, por lo tanto, y esa persona pues no debería de hacerse esa inseminación artificial. Si logras que esa persona no lo haga, pues apóyala en todo lo que puedas, y si puede esa persona pues
adoptar, apóyala en ese proceso. Pero si esa persona opta por hacerse esa inseminación artificial, entonces no la apoyes en absoluto. Sí, ora por ella para que esa persona se pueda convertir a la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos. Miren, qué interesante lo que acaba de explicar el padre y la pregunta que le hicieron sobre específicamente una aparición que no ha sido aprobada por la iglesia. Y esto quería llevarlo adelante porque efectivamente hay revelaciones privadas que son aprobadas por la iglesia. Por ejemplo, para mencionar dos, por ejemplo, tenemos Fátima, tenemos Lourdes, son dos que puedo mencionar entre tantas de revelaciones privadas que son aprobadas ya oficialmente por la iglesia. Garabandal, por ejemplo, no ha sido aprobada por la iglesia, y tenemos también, por ejemplo, Medjugorje, o Medjugorje, como llaman otros, tampoco. Así que efectivamente están bajo el discernimiento de la iglesia. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para aclarar algún punto sobre este aspecto. Efectivamente, la iglesia analiza muchas cosas, ¿no? Analiza diferentes aspectos, entre ellos podría mencionar algunos, no todos evidentemente, pero algunos que nos pueden dar alguna guía. ¿Qué cosas puede la iglesia ver en una aparición? Primero, regla que podemos nosotros establecer es que efectivamente nos encontramos ante que no se puede discernir definitivamente una aparición o una revelación privada mientras se esté dando. Esa es una de las razones por las que Medjugorje no ha sido todavía definitivamente sancionada o aceptada o rechazada por la iglesia, porque es un elemento de discernimiento. Otro elemento importante son los frutos. Jesucristo nos dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos ha producido en el pueblo de Dios esta revelación? También otro aspecto de los frutos que hay que ver es en los videntes. ¿Qué vida tienen los videntes? Sería muy sospechoso una revelación privada que no produzca en los videntes frutos de santidad. Así que hay que observar la vida de los videntes. Así que ese sería otro aspecto. Y un aspecto, no por último menos importante, sino yo diría que hasta fundamental, hay que analizar lo que transmite la revelación, si tiene que ver con la revelación o no, y si la contradice o pretende traer un complemento, un cambio sobre nuestra fe. Estos son elementos que la iglesia va discerniendo a lo largo del tiempo para poder dar un dictamen y decir que estos mensajes, en primer lugar, no dicen nada contra la fe, por lo tanto son buenos para el pueblo, y también discierne si ahí de alguna manera ocurrió algo sobrenatural o Dios intervino. Porque recordemos que no es tan sencillo juzgar las experiencias privadas, porque efectivamente las experiencias privadas son privadas, se viven en el interior, así que la iglesia tiene que juzgar hacia el exterior lo que esa experiencia lleva hacia afuera o explicita hacia nosotros. Por lo tanto, eso es lo que ocurre. Generalmente nosotros llamamos revelaciones privadas solo a las apariciones, cuando la gente siente que vio algo y se le manifestó. Sin embargo, no también se pueden dar revelaciones privadas, lo que llaman locuciones, que son comunicaciones interiores que se pueden recibir y que la persona no ve nada. Así que puede haber muchas cosas. También hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente puede haber fuentes que nos engañen. La persona puede tener algún desequilibrio mental y puede creer que tiene mensajes cuando no lo tiene. La persona puede estar engañando a propósito por la fama, por el dinero o por cualquier otra razón. También puede ocurrir otro factor, que es el espiritual. Puede ser que el ángel de luz o el demonio pueda pretender engañar al vidente para que diga o crea algo que no es cierto. También eso está dentro de las posibilidades que tienen que ser discernidas. Así que, por lo tanto, para ser sano, para estar en el camino correcto, hay que buscar las revelaciones privadas que la iglesia ha definido. Vámonos a una pausa y cerramos con el último segmento de este interesante tema de las revelaciones privadas, y que Jesucristo es la plenitud de la revelación y que no habrá otras revelaciones.
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en Catequesis Viviente y está con ustedes su hermano Roquel. Estamos hablando o comentando el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 67, no habrá otras revelaciones. Y al final del segmento estuvimos hablando de algunos elementos muy generales sobre el discernimiento que la Iglesia lleva adelante cuando se dan esas manifestaciones o revelaciones privadas. Quisiera leer el último segmento del artículo 67, donde nos habla un poco acerca de este discernimiento que hace la Iglesia. Y dice así: guiados por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensu fidelum, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Efectivamente, como muy bien dice el catecismo, aquí en las revelaciones privadas rectamente interpretadas por la Iglesia, encontramos un llamado de Jesucristo o del Espíritu Santo a través de los santos a la Iglesia, llamando la atención de un aspecto. Recordemos, por ejemplo, cómo Fátima llamó al pueblo de Dios en su momento al rezo del rosario y a la penitencia por el bien de la Iglesia y la salvación de las almas. Nos decía la Virgen que muchas almas se pierden porque efectivamente nadie ora por ellas o hace penitencia por ellas. Entonces, ahí fue un llamado de algo que sabíamos desde siglos, pero la Iglesia efectivamente pudo haberla descuidado, y viene la Virgen María a llamarnos la atención de que debemos hacer o guiar ese camino, llamado, que no ha caducado, sino que sigue tan vigente hoy como en ese momento de la oración, el rezo rosario y la penitencia. Ahora, eso para poner un ejemplo y de la importancia del discernimiento, pero también hay otros aspectos que dentro de todo lo que nosotros llamamos revelación privada, también tenemos que ir analizando. Decíamos en un momento acerca de esa capacidad que tenemos todos por el bautismo. Recordemos que como bautizados somos profetas, estamos ungidos, somos reyes, profetas. Entonces, de alguna manera, Dios, a través del don del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y la unción, tenemos esa capacidad de comunicarnos con Dios y Dios de comunicarse con nosotros, incluso en algún momento usarnos para poder transmitir lo que Dios quiere que hagamos. De esta manera se da un aspecto de esta revelación privada que ya no es tan manifiesta como muchos creen, pero que no deja de ser privada. Es cuando alguien hace eso, y algunos llaman ejercer el don de profecía. Porque el don de profecía la gente lo malinterpreta, porque la gente cree que la profecía es cuando yo le digo al hermano, mira, te va a pasar esto. Y sin embargo, no es eso. La profecía es la poder manifestar a través de la revelación divina al pueblo lo que Dios quiere que haga. Por eso el profeta no es aquel que dice que tal fecha va a ocurrir algo, sino aquel que le dice al pueblo lo que Dios quiere que haga. Entonces, muchas veces confundimos el papel del profeta. Entonces es importante también hablar qué sentido tenemos del profetismo y qué significa. Vamos a ver un reportaje que nos va a seguir hablando sobre ese aspecto de las revelaciones privadas y qué nos dice sobre eso de lo que es el profetismo. A partir de ahora, su parroquia podrá organizar peregrinaciones a Medjugorje. Hasta ahora solo podían realizarse viajes privados. La medida reconoce el bien espiritual que suscitan las peregrinaciones a este lugar en el que miles de personas se confiesan y retoman una vida de fe intensa. El portavoz del Vaticano aclaró que no significa que se aprueben las posibles apariciones, pues la Iglesia está estudiando la cuestión. Por eso pide que estos viajes eviten dar lugar a confusiones doctrinales. Todo comenzó en esta aldea en el corazón de la ex Yugoslavia comunista. Aquí, el 24 de junio de 1981, 6 jóvenes vieron por primera vez a una mujer que les llamaba. Se identificó como la Virgen María, Reina de la Paz, y lleva un mensaje de reconciliación y perdón. La aparición se repetía a diario, en torno a las 6:30 de la tarde, y no se habrían interrumpido. En 2010, Benedicto XVI convocó una comisión de expertos que interrogó a los videntes y analizó todos los aspectos de la cuestión. En 2017, cuando regresaba de su viaje a Fátima, Francisco reveló los resultados del informe.
Le prime apparizioni, che erano ragazzi, l'informe più o meno dice che si deve continuare a investigare quello. Le apparizioni, le presunte apparizioni attuali, l'informe ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più cattivo. Io preferisco la Madonna Madre, nostra madre, e non la Madonna capo di ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tal ora, e questa non è la mamma di Gesù. E queste presunte apparizioni non hanno tanto valore. E questo lo dico come opinione personale. También destacó que estas apariciones generan incontables conversiones, algo que también hay que tener en cuenta. Gente che va lì e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita. Ma questo non c'è una bacchetta magica lì. E questo fatto spirituale, pastorale, non si può negare. Al Papa le preocupaba el posible protagonismo de videntes o la multiplicación de mensajes y secretos. De hecho, actualmente 3 de los videntes aseguran que siguen recibiendo apariciones a diario, una cuarta una vez al mes y los otros 2 una vez al año. Lo más probable es que se aprueben las apariciones de los primeros 7 días, pues a partir de entonces se repiten muchos de los mensajes. Es un misterio que da buenos frutos espirituales, pero que no parece de fácil solución. Muy bien, hermanos, aquí vemos un ejemplo de la aparición de Medjugorje, cómo ya el Vaticano dio un paso adelante y dijo que permitía ya las peregrinaciones públicas hacia allá. Y esto es importante porque es un paso adelante en la investigación. Sin embargo, hay que seguir investigando, aprendiendo, profundizando. Lo importante de todo esto, hermanos, no es la aparición, no es, inclusive me atrevería yo a decir, estar tan pendiente si es aprobado o no. Lo importante es la conversión, porque al final lo que busca la aparición es que la gente vuelva a su cara a Dios. Todas estas revelaciones privadas, cuando son verdaderas, son aprobadas por la iglesia y son sanas, lo que quiere simple y llanamente que la gente vuelva a Dios. Dicho de una manera particular, manifestado de una forma, pero es lo que quiere. Igual lo que ocurre con el papel de lo que hablábamos nosotros del profeta y que comentaba ahora, y que el reportaje que vamos a escuchar o vamos a presenciar dentro de poco nos habla acerca el padre Núñez sobre la pregunta que le hicieron sobre el profetismo, si existe hoy día, y cuál es el papel del profeta en el llamado a la conversión o el llamado a vivir una vida según Dios. Padre Pedro, ¿existe la profecía hoy en nuestro medio o no? Si terminaron las profecías o ya no están vigentes, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cómo diferencia usted entre un profeta falso y uno verdadero? Mil gracias, Otto. Otto, cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, es decir, Jesús es sacerdote, profeta y rey. Y cuando somos ungidos en el bautismo, se pide que nosotros podamos participar en Cristo Jesús como profetas, como sacerdotes y como reyes. ¿Qué es un profeta? Un profeta, diría yo, es como un micrófono de Dios. Es ese que habla en nombre de Dios. Hay personas que piensan que el profeta es el que adivina el futuro. No necesariamente. Los profetas en el Antiguo Testamento, pues algunos de ellos sí hablaron de cosas futuras. Por ejemplo, de Jesús que iba a nacer. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5, por sus llagas hemos sido sanados. Lo que también dice el profeta, que de una rama de Jesé
va a salir el Salvador, el Mesías, el Señor. Entonces sí hay como que visión futurista. Pero lo más importante es que el profeta es el que habla en el nombre del Señor. El micrófono del Señor, tanto para anunciar cosas maravillosas que van a pasar. Por ejemplo, Juan Bautista, que anuncia la venida del Señor Jesús, el camino del Señor, y dice, preparen el camino. Y dice después, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está anunciando cosas maravillosas, porque ese Cordero es el que va a tomar el lugar de todos los animales de sacrificio, y Él va a ser el que va a ser sacrificado por tus pecados y los míos, para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. El profeta también es aquel que denuncia el mal en la sociedad donde quiera que se encuentre. ¿Quién está llamado a ser profeta? Todos nosotros, por medio de nuestro bautismo. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1, hablando de la profecía y hablando del don de lenguas, sobre todo el don de lenguas para orar, dice San Pablo lo siguiente: busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente el don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, porque nadie le entiende. En cambio, el que profetiza da a los demás firmeza, alimento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras el profeta edifica a la iglesia. ¿Quiénes son los profetas falsos? Pues aquellos que lo que dicen no está ni de acuerdo con lo que enseña la Santa Biblia, ni está de acuerdo tampoco con lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Sencillo como eso. Muy bien, hermanos, estamos ya al final del programa y quería simplemente transmitirle la conclusión. Hemos visto lo que es la revelación pública de Dios, que no será superada, que fue dada con nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. A lo largo de la historia se han dado revelaciones llamadas privadas que Dios sigue manifestando para que podamos vivir de manera más plena en una época particular de la historia nuestra fe. Que hay que tener mucho cuidado con estas revelaciones privadas y solo seguir las que la Iglesia ya ha aprobado. Las que no ha aprobado hay que tener mucha prudencia con ellas. Y finalmente, no desdeñar las revelaciones privadas porque, como hemos visto, son un medio que Dios utiliza para que existan muchas conversiones y para los que están en el camino reafirmen su fe. Nada de una actitud extremista de rechazarlas todas, pero tampoco estar pendiente y buscando cuál fue la última revelación y cuál fue la última manifestación extraordinaria. Ese sano equilibrio que debemos tener para vivir nuestra fe como nuestro Señor quiere. Al final lo más importante es nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a morir por nosotros y nos ama y está esperando que nos entreguemos a Él y tengamos una relación de amor. Todo esto, lo fundamental es eso. Nuestro Señor Jesucristo, siempre Él es el centro y toda buena revelación, buena predicación, buena reflexión tiene que tener por centro a nuestro Señor Jesucristo y nuestra entrega total a Él, que es nuestro Señor y Salvador. Bien, hermanos, no nos queda más que decirle que estuvimos felices de estar con usted, su hermano Roquel, y nos vemos próximamente en otro programa Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga a todos.